Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Hoy estamos reunidos aquí en la sala, en el aula de pacientes, para hablar de qué debo de comer cuando tengo una enfermedad renal crónica. Las charlas las vamos a dividir en dos partes. La vamos a dar mi compañera Ana Peña y yo. Mi nombre es Lola Cortés, ambas enfermeras de la consulta de enfermedad renal crónica avanzada de este hospital. Y vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte, donde voy a tratar de explicar qué es la enfermedad renal, qué es la alimentación y cómo influye, para que entiendan luego la segunda parte, que ya será cada grupo de alimentos y qué cantidades de ellos debemos de tomar en cada una de las fases de la enfermedad. La alimentación es un tema que nos planteamos día a día, porque sin alimentarnos no podemos vivir. Es un tema amplio, complejo, ya que depende de nuestros gustos, de nuestro poder adquisitivo, de la oferta de los mercados, de la temporada del año, y evidentemente se va a complicar sumando las limitaciones que cada una de las enfermedades que tenemos nos va a ir aportando. Hoy vamos a intentar explicarles qué comer, cómo y por qué. Comenzamos definiendo qué es la alimentación. La alimentación es todo acto, toda acción encaminada a aportar a nuestro organismo alimento. Por tanto, es un acto voluntario, consciente y en el que yo puedo influir y puedo modificar. Los alimentos son sustancias sólidas o líquidas que están encaminados a ser utilizados por nuestro organismo para poder hacer sus funciones. La nutrición es un proceso biológico que se lleva dentro de nuestro cuerpo, se realiza dentro del organismo para obtener nutrientes de los alimentos. Por tanto, yo no puedo modificarlo y no va a ser un acto voluntario. ¿Qué son los nutrientes? Pues los nutrientes son los compuestos químicos que contienen los alimentos y que va a utilizar nuestro organismo para realizar sus funciones. Estos nutrientes son hidratos de carbono y grasa que hacen una función energética, nos producen energía para poder nosotros trabajar. Las proteínas tienen una función estructural, forman parte de nuestros músculos, de nuestras defensas, tienen muchísimas funciones dentro de nuestro órgano y son fundamentales como el resto de nutrientes. Las vitaminas, los minerales y el agua también son nutrientes que van a hacer una función reguladora. ¿Cómo se llega a estos nutrientes y cómo los usamos? Pues los alimentos los introducimos a través del tubo digestivo, los incorporamos a la boca, pasan por el tubo digestivo y se transforman, pasando al cuerpo sustancias que utilizamos, y lo que no es absorbible lo vamos a defecar y lo vamos a eliminar en forma de heces. Esos nutrientes obtenidos de los alimentos a través de las paredes de los intestinos van a pasar al torrente sanguíneo y es la sangre la que se va a encargar por sus venas, circular por todo el cuerpo y llevar esos nutrientes para que todas las células de nuestro cuerpo puedan hacer sus funciones. La enfermedad renal crónica, se me había ido. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene una importancia por la cantidad de personas afectadas por esta patología. En nuestro país alcanza un 10% de la población adulta y ese porcentaje va subiendo conforme la población va cumpliendo años, va envejeciendo, llegando incluso hasta un 40% en aquellos pacientes mayores diabéticos de nuestro país. Imagínense la cantidad de gente que padece esta enfermedad. Esto va a suponer un coste social y económico súper importante. La enfermedad renal es el daño de nuestros riñones o de la función que estos realizan y se expresa con un filtrado por debajo del 60%.
por 160 mililitros por minuto, una equivalencia. ¿Vale? Para llamarse crónica debe de permanecer al menos 3 meses con nosotros. La enfermedad renal, dependiendo de este filtrado, se va a dividir en 5 grupos. El 1 el más leve, llegando al 5º, que es el que menos riñón sano queda. El estadio 4 ya es una enfermedad renal crónica avanzada, donde ya las cosas se empiezan a complicar y donde la alimentación sí que cobra un papel bastante importante. Los anteriores es importante bases generales, alimentación, recomendaciones saludables que se le ofertan y se le recomienda a toda la población, pero ya en el nivel 4 y en el 5º es fundamental. El nivel 5º ya estamos hablando de filtrados muy bajos, filtrados por debajo de un 15%, donde ya haría falta plantearse o bien un trasplante o el inicio de un tratamiento de diálisis. ¿Vale? Aparte de esta clasificación según el filtrado, se le suele poner un apellido, por decirlo así, teniendo en cuenta la cantidad de proteínas que aparecen en la orina. Le llamamos A y va desde el 1 al 3, según sean menores o mayores la cantidad de proteínas que al orinar eliminamos. El diagnóstico de la enfermedad renal se realiza bien de una forma analítica, por una prueba radiológica de imagen, bien por una ecografía, un escáner, o bien mediante una biopsia, que nos va a confirmar el daño y por qué se produce ese daño en el riñón. Los riñones tienen muchas funciones. Una de ellas va a ser controlar la tensión arterial. Van a estimular la producción de glóbulos rojos en nuestro organismo, van a evitar que tengamos anemia. Y aparte de eso, intervienen a través de la vitamina D, el metabolismo del calcio, del fósforo, van a intervenir y van a tener relación con el estado de nuestros huesos, para que nuestros huesos se mantengan saludables, sanos, fuertes. Aparte de estas funciones, el riñón hace una función primordial, que es la de filtrar, depurar, limpiar nuestra sangre, ¿vale? Eliminando todos los productos de desecho que al circular la sangre, después de utilizar esos nutrientes, se producen productos de esos desechos que también van al torrente sanguíneo, y cuando la sangre llega al riñón va cargada de nutrientes, pero también de desechos. Luego va a filtrar y va a eliminar esos desechos y va a regular la cantidad de agua, de minerales que necesitamos. También va a mantener un equilibrio ácido-base dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué se produce la enfermedad renal? Las causas de la enfermedad renal son muchas. La primera, aparte de la edad, que con la edad vamos sumando más puntos para tener una enfermedad renal, la primera causa es la diabetes. Como comentaba anteriormente, el 40% de los pacientes diabéticos terminan con una enfermedad renal. La segunda causa es la hipertensión arterial. Hay otras muchas, como la poliquistosis, enfermedades genéticas, infecciones repetidas de riñón o de vía urinaria, lesiones, traumatismos, obstrucciones, tumores, etcétera, etcétera. La sintomatología. Al principio, en los estadios iniciales, la enfermedad no da síntomas. Es una enfermedad comúnmente llamada silenciosa, porque no nos enteramos que tenemos una enfermedad renal. Lo descubrimos pues, cuando nos hacemos una analítica, porque sustancias de desecho que no deben de estar en la sangre aparecen en la sangre. Por tanto, los síntomas suelen aparecer en la última fase de la enfermedad renal, en el estadio 4, en el estadio 5 sobre todo. Estos síntomas van a ser cansancio, alteraciones de la orina, bien apareciendo sangre, bien apareciendo espuma o proteínas que no deben de estar en la orina, orinando muchas veces durante la noche. Los pacientes se quejan todos que se despiertan muchas veces a orinar. Eso es un mal síntoma, es un síntoma de que algo no funciona. El riñón está programado para no despertarnos cuando dormimos. Según la causa, también podemos orinar poquito, es otra de las sintomatologías en la orina. Suele aparecer picazón
por la toxicidad que tenemos en el cuerpo. Podemos tener náusea, malestar, pérdida de peso, falta de apetito y, por supuesto, si retenemos líquidos nos podemos hinchar. Comenzaríamos con los pies hinchados, pero ese edema va ascendiendo y podemos llegar a problemas respiratorios que nos lleven a una disnea. Como decíamos antes, los nutrientes obtenidos de los alimentos circulan por la sangre, que es la encargada de llevarla a todos los órganos para que realicen sus funciones, ¿vale? Y también ahí se van a depositar todos los componentes de desecho de todo el metabolismo. Pues bien, la sangre llega al riñón a través de nuestra arteria renal. Dentro del riñón hay unas unidades llamadas glomérulos, que son las que se van a encargar de hacer esa función de depuración, de filtro. Y lo que van a hacer es limpiar, quitar todos los productos de desecho y devolver al cuerpo proteínas, cantidad de agua y minerales necesarios, y todo lo que sea excedente de esos, eliminarlo. Se forma pues la orina, como hemos dicho, formada por agua que tenemos en exceso. Si bebemos mucho, orinamos mucho, pero si bebemos poco, no vamos a orinar mucho. La sangre es más tupida, cuando llega más concentrada, cuando llega al riñón, el riñón necesita agua y lo devuelve. Luego va a depender de lo que ingiramos. La orina está formada pues por agua, minerales y, por supuesto, sustancias de desecho. Del riñón se pasa al uréter, del uréter llega a la vejiga y a través de la uretra lo eliminamos al exterior, pasando del riñón a la vena renal y devolviendo a nuestro organismo para volver a circular toda la sangre limpia de impurezas y de exceso. Como vemos, en todos los estadios de la enfermedad renal va a ser importante saber lo que comemos para no cargar mucho a ese riñón, y más cuando tenemos ya problemas. Por tanto, es prioritario tener un asesoramiento correcto y saber qué debo de comer, tener una educación en esta materia. Los objetivos de esta enseñanza, de esta dieta, es mantener un buen estado nutricional, evitar la obesidad, evitar la malnutrición, la delgadez extrema, mantener la enfermedad y retrasarla el máximo posible para no llegar al último estadio y no tener que iniciar precozmente o bien un trasplante o bien un tratamiento sustitutivo. Y, por supuesto, evitar las complicaciones derivadas de este mal funcionamiento de ese filtro. La alimentación debe ser saludable, ya no solo para los enfermos renales, sino para toda la población, pero en esta enfermedad, que es la que nos toca hablar hoy, evidentemente tiene su gran importancia. Debe de ser saludable, debe ser variada, equilibrada e individualizada, porque cada paciente tiene sus características peculiares. Aparte de tener enfermedad renal, la enfermedad renal se asocia a otras enfermedades que tenemos que considerar también en esta alimentación. Por tanto, los pilares de la enfermedad renal van a ser una dieta baja en sal. La sal sube la tensión, retiene líquidos y es importante controlarla para evitar complicaciones. También va a ser reducida en potasio. El potasio es un mineral que interviene en la contractilidad de los músculos, siendo el corazón un músculo importante que late las 24 horas del día, los 365 días del año. Por tanto, si el potasio sube, podemos empezar con taquicardia y con alteraciones cardíacas que nos pueden llevar a complicaciones. El fósforo también hay que controlarlo porque tiene relación con el calcio y con la vitamina D, responsabilidad también en parte del riñón. Ni que decir tiene que las grasas no saludables, las animales, debemos de controlarlas para evitar que suba el colesterol, que suban los triglicéridos y que nuestro riesgo cardiovascular sea lo menor posible. Va a ser ajustada en proteínas, porque de las proteínas se va a extraer un residuo que va a ser la urea y que va a ser el ácido úrico,
que ya está un poco comprometido si el riñón no filtra bien. Y, por supuesto, vamos a tener en cuenta la ingesta, el aporte de líquido. Si orinamos mucho y no nos hinchamos, podemos beber abundantemente, pero si no es así y empezamos con edemas, tendremos que restringir esa ingesta. Esta primera parte, ya un poco a lo mejor densa, ¿vale? Espero que le haya aclarado un poquito todos estos conceptos y ahora mi compañera pasará a explicarles ya grupos de alimentos y raciones. Si tienen alguna pregunta, al final de toda la ponencia estaríamos encantadas de responderle. Gracias. Pues bien, muchas gracias, Lola. Yo creo que con todas estas explicaciones queda un poquito claro, ¿no?, porque hay que comer de una manera determinada cuando tenemos enfermedad renal. Entonces, basándonos un poco en esa teoría, vamos a ver cómo distribuir estos alimentos a lo largo del día, siempre basándonos en esos conceptos básicos, los pilares de la dieta en la enfermedad renal. Así que vamos a empezar hablando de la sal. La sal es un compuesto químico por dos minerales, cloro y sodio. Para que lo entiendan de otra manera, en 5 gramos de sal hay 2 gramos de sodio y este es el que tenemos que vigilar, el sodio. En la consulta muchos de ustedes nos dicen que toman pues embutidos bajos en sal o toman mantequilla baja en sal. Pues ya les decimos que según la Organización Mundial de la Salud, para considerar que un alimento es bajo en sodio, tiene que tener menos de 0,12 gramos de este por 100 gramos de producto. Esto para que estén atentos y controlen pues cuando van a comprar o aquellos alimentos que tengan en casa, pues sean un poquito detectives y vean si cumplen estos criterios. La sal, como ya nos dijo Lola, por 2 razones muy sencillas: para evitar retener líquido y para evitar que aumente la tensión arterial. Tienen que saber que la sal no solamente está en el salero, que la mayor sal que ingerimos está en los alimentos que ya están elaborados. Ahí hemos puesto una serie de ellos, pero quedarían muchos más. Importantísimo a la hora de reducir nuestra ingesta de sal, que sí que se puede, ¿vale?, que se puede aprender, es simplemente reeducar nuestro sentido del gusto, pues empezaremos reduciendo la cantidad de esos alimentos que ya sabemos que tienen mucha sal. Podemos disminuir la sal a la hora de cocinar. Si tenemos una medida determinada, pues una cucharadita, o a veces cogemos lo que es un poquito de sal, pues vamos reduciéndolo. Cada semana reducimos un poquito con el fin de utilizar lo mínimo posible. Si lo hacemos de esta manera gradualmente, nos vamos a acostumbrar, y es posible, ya les digo, comer con poca sal. Otra técnica es a la hora de cocinar, pues utilizar especias que les gusten y conozcan, clavo, comino, pimentón, que empiecen a usar algunas que hasta ahora no usaban, porque de repente le da más sabor a la comida y les puede ayudar, como curry, cúrcuma, muchísimas. Hierbas aromáticas, lo mismo, perejil, cilantro, laurel, las que les gusten. Hacer aliños de aceite, aromatizadas con ajo, pueden poner vinagre, pueden poner limón. Todas estas cositas hacen que puedan ir reduciendo la cantidad de sal. No caigan en el error de utilizar sales que nos venden en los herbolarios o sales reducidas en sodio, porque normalmente están enriquecidas con otro mineral, que en muchos casos es potasio. El sabor no es bueno, les adelanto, y son igual de perjudiciales. Así que lo más práctico es poquito a poco ir reduciendo la cantidad de sal. Vamos a ir ahora hablando de grupos de alimentos. Vamos a ir poniendo en las diapositivas qué es una ración, ¿vale?, qué es la cantidad adecuada de ese alimento que podemos comer, cuántas veces las podemos comer a lo largo del día, y en otro cuadrito hemos señalado los nutrientes que aportan esos alimentos. Y en rojo hemos destacado aquellos que tenemos que vigilar cuando hay enfermedad renal. Los productos lácteos son los elaborados a través de leche, la propia leche, yogur, queso. Las raciones, pues un vasito de leche mediano, no nos vale un bol grande lleno de leche. Un yogur, algún postre lácteo, y tenemos que tener en cuenta que nos aportan muchas proteínas y fósforo. ¿Qué cantidades vamos a poder comer? Pues miren, ya les digo que en una dieta estándar para una población sana, pues 2 o 3 raciones de lácteos al día. Y muchos estarán pensando, pero la leche es un buen producto, es un buen alimento.
Sí, si lo comemos en esas cantidades, bien. Comerlo por encima de esas no nos va a dar beneficios y a veces todo lo contrario, nos va a perjudicar. Entonces, quiero que cada uno de ustedes piense en qué etapa de la enfermedad renal está y pueda ver qué cantidades pueden comer. Si decíamos que en la población general 2 o 3 productos lácteos, las personas que estén en enfermedad renal crónica avanzada, pues 1 o 2, más o menos, la misma cantidad. Las personas que estén en diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, un poquito menos, 2 o 1 lácteo. Y aquellas personas trasplantadas que tengan una buena función renal, pues igual que las recomendaciones para la población estándar, ¿vale? ¿Qué lácteos son los más aconsejados? Pues leche semidesnatada, algún yogur, pueden ser de sabores, vamos a evitar a lo mejor los griegos, o las leches enriquecidas con calcio, las leches condensadas o la leche en polvo. Los quesos muy grasos tampoco son aconsejados, ni los curados. Cuando hablamos de carnes, pescados y huevos, son los alimentos que nos aportan proteína. Son necesarios, necesitamos en nuestra dieta. Hay que tener en cuenta que también aportan bastante fósforo y las raciones adecuadas pues las pueden ver ahí. Un filete mediano, algún huevo, algunas lonchas de embutido no graso. Y las cantidades que vamos a poder tomar, pues prácticamente igual que la población normal. Sí que aquellas personas que estén en enfermedad renal crónica avanzada hay que reducirlo un poquito, hay muchísimos estudios que han comprobado que reducir un poco el aporte de proteínas en esta etapa de la enfermedad frena bastante el avance. Mientras que los pacientes que estén en diálisis peritoneal pues tendrán que comer un poquito más de proteínas, pues la propia técnica dialítica hace que pierdan, entonces las vamos a compensar con la alimentación. ¿Cuáles son las carnes y pescados más aconsejados? Pues ahí tienen la lista. Vamos a elegir aquellos cortes que tengan menos grasa y vamos a desaconsejar pues embutidos, vísceras, los patés, mariscos, enlatados, ahumados, ¿vale? En cuanto a pan, cereales y pastas, son los alimentos que nos aportan hidratos de carbono. Aquí habría que tener en cuenta las personas con diabetes, hay que limitarlos un poquito más. Pero las personas con enfermedad renal, pues prácticamente las mismas cantidades que una dieta estándar. Hidratos de carbono más aconsejados, pan, pastas normales, no hace falta que sean integrales, de hecho han visto que tenemos ahí los integrales un poco señalados con un asterisco, porque hasta no hace mucho tiempo no eran los más recomendados, pero sí se está comprobando que tienen bastantes beneficios, entonces ahora un poco se aconseja o bien a gusto de la persona, si prefiere integrales puede consumir integrales, o un poco 50-50, irlos variando. Eso les permite tener más variedad en la alimentación. Y desaconsejados, pues el pan de molde, los panes también enriquecidos con muchas semillas, las galletas saladas o los aperitivos comerciales. Si hablamos de frutas, pues una ración es una pieza mediana de fruta o un vaso pequeño de zumo. Hay que tener en cuenta que tiene mucho potasio, ¿vale? ¿Qué cantidades vamos a poder comer? Pues frutas, lo recomendado es 3 piezas de fruta al día. Las personas que estén en diálisis, hemodiálisis, las van a tener que reducir un poquito, pero de resto más o menos igual. Aconsejamos aquellas frutas que tengan menos potasio, manzana, pera, sandía, y vamos a evitar las que más potasio tienen, plátano, aguacate, frutos secos. Bien. Si hablamos de verduras, una ración es un platito mediano o un bol de ensalada. De nuevo, tenemos que tener en cuenta que aportan mucho potasio, pero tienen las ventajas de que puestas de remojo o hervidas en abundante agua podemos eliminar bastante potasio, con lo cual podemos consumirlas con menos temor. Las que menos potasio tienen y más aconsejan, berenjenas, cebollas, espárragos, lechuga, y hay que tener en cuenta o limitar el consumo de las papas, las espinacas, los encurtidos. Aquí
pues si quieren tomar algo más de papa o demás, pues ponerlas, como hemos dicho, en ese proceso de remojo, cambiar el agua varias veces y luego cocinarlas pues como les apetezca. Si hablamos de legumbres, una ración es un plato mediano. Y hasta ahora habíamos dicho el resto de alimentos a lo largo del día. Las legumbres las podemos consumir 1 o 2 veces a la semana. También aportan bastante potasio, entonces podemos aplicar las técnicas que hemos dicho. Si son legumbres secas, las podemos poner de remojo, cambiar varias veces esa agua y poderlas utilizar sabiendo que hayan perdido bastante potasio. Grasas y aceites nos aportan ácidos grasos esenciales, son necesarias para el cuerpo. Una ración es 1 cucharada sopera de aceite, 2 cucharaditas de postre de azúcar o un poco de mermelada. Una dieta estándar serían 5 o 6 raciones. Fíjense que son pequeñitas, a priori puede parecer mucho, pero las raciones ya son pequeñas. Y para los pacientes con enfermedad renal, pues prácticamente igual que la población normal. A lo mejor hay que limitarlas un poquito en aquellas personas trasplantadas por problemas de sobrepeso, la propia medicación inmunodepresiva hace que podamos coger peso, pues entonces limitarlo un poquito. Azúcares y dulces, pues lo mismo, 1 cucharadita pequeña de azúcar, de miel. De nuevo ven que es poquita la cantidad que vamos a aconsejar y estaría más limitada en los pacientes con diálisis peritoneal. El propio líquido de diálisis ya aporta glucosa, entonces vamos a limitarla un poquito en la alimentación. Desaconsejados, pues la bollería industrial, la pastelería, los chocolates. Líquidos es una de las preguntas que más nos hacen en la consulta. ¿Cuánto líquido puedo tomar? Va a depender de cada uno de ustedes. En una dieta normal lo que se aconseja es más o menos 1,5 litros, 2 litros de líquido. Tengan en cuenta que el líquido no es solamente el agua, el líquido está presente en las sopas, en las infusiones, en los refrescos, en los sólidos, la fruta aporta líquido, el arroz nos puede aportar líquido, entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y como digo, va a depender de cada uno de ustedes. Siempre les recomendamos que pregunten a su nefrólogo, nos pregunten a sus enfermeras qué cantidad de líquido puedo tomar. Hay pacientes que son propensos a retener líquidos o tienen patología cardíaca que les hace todavía retener aún más, pues esos tendrán limitada la cantidad de líquidos a tomar. Sin embargo, hay enfermedades o hay tratamientos como la poliquistosis renal que les animamos a que tomen muchísimo líquido. Insisto que cada uno de ustedes tendrá una pauta. Algunas pistas que les pueden orientar, pues cuando hacen esa analítica, recogen la orina de 24 horas, pueden ver cuánto orinan. Pues a mayor cantidad de orina, pues mayor líquido podré tomar. Las personas que están en diálisis es normal que poco a poco vayan perdiendo esa función renal. Entonces, una orientación es lo que orinen, pues dependiendo del volumen, más medio litro de líquido. ¿Vale? Pero insisto, siempre pregúntenos qué es la cantidad que puedan tomar. Cuando llegamos a esa fase de que se orina muy poquito, hay trucos que les iremos contando para no tener esa sensación de sed. Pues no beber agua como una rutina, tomar la medicación con los líquidos de la comida. Una buena higiene bucal hace que no se tenga tanta sensación de sed. Chupar algún chicle, alguna fruta fresquita. Tengan en cuenta que las bebidas azucaradas dan más sed, mientras que las bebidas ácidas, como el té, la limonada, la reducen mejor. ¿Vale? Y me dirán, bueno, mucha teoría, mucha cosa, ¿y ahora cómo lo hacemos? La estrategia que les planteamos es que lo mejor es que estén implicados. Cuanto más ganas tengan ustedes de hacerlo bien, más les va a facilitar el proceso. Que lleven una alimentación adaptada, que pregunten, que se informen bien en sus centros de salud, con sus médicos en atención primaria, con sus nefrólogos, en la consulta ERCA. Lola y yo estaremos encantadas de poderles decir cómo tienen que adaptar la alimentación. Planificarla a lo largo de la semana les va a ayudar a no tener que improvisar y no picar cualquier cosa, tenerlo ya programado. Todo esto
no es útil si además no lo acompañamos de llevar unos hábitos de vida saludables. Pues practicar ejercicio, controlar el peso, abandonar hábitos como el tabaco, el alcohol. Y también es importante, lo que hemos ido hablando, reconocer los síntomas que tenemos si no cumplimos bien la alimentación. Si tomamos mucho líquido, pues se retiene y me forman edemas, se me hinchan los pies. Si me paso con el potasio, voy a tener taquicardias, lo voy a notar, voy a tener calambres, no voy a poder caminar como quiero. O si nos pasamos con los alimentos ricos en fósforo, es posible que tengamos picazón en todo el cuerpo y que estemos incómodos. Entonces, aprender esas cositas, ver que lo estoy haciendo mal para poder corregirlo. Y les planteamos ayudarse pues, de las nuevas tecnologías. Aquí tienen una aplicación que les presentamos siempre en la consulta, pero hay muchas más. Esta nos resulta bastante útil porque les muestra pues, una especie de diccionario o buscador de alimentos y luego fácilmente a través de la visualización de un semáforo nos dice si tiene mucha sal, si tiene mucho fósforo, mucho potasio y les indica cuáles son los mejores alimentos. Si les siguen quedando dudas, les invitamos a que nos visiten en nuestra página de Instagram, que ahí colgamos, sobre todo Lola está muy activa y cuelga todas las semanas información, curiosidades y consejos para que se puedan cuidar en su enfermedad. Les insistimos que no es difícil, es ponerle un poquito de empeño, informarse. Cuanto mejor informados estén, pues eso les ayudará a llevar una mejor alimentación y se traduce notablemente en, pues como ven ahí, mayor supervivencia, reduce notablemente las complicaciones a lo largo de la enfermedad y mejora muchísimo la calidad de vida. Así que les animamos. Y después de estar este buen rato hablando de comida, de alimentos, pues desearles una sana y feliz comida. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, nos quieren hacer, este es el momento para podérselas resolver.